Mientras empieza este programa, las calles de Villa Soldati están llenas de gente reclamando justicia y seguridad. No es raro que los barrios del sur de esta ciudad reclamen justicia y seguridad. Lo que pasa es que no tienen el eco que tienen los de las provincias de Buenos Aires, ¿no? Todos sabemos que esa agenda se maneja a tracción pauta. Mataron... Está habiendo un montón de robos raros, ¿no? Inexplicables. El del colectivero, Daniel Barrientos, bueno, todavía no está aclarado, pero es rara la circunstancia, el auto que lo fue a buscar. ¿Por qué decimos que es raro? Porque de lo que tenemos miedo es de la entrada en acción en la Argentina de los sicarios. Porque seguimos... cuando hay mafia, tarde o temprano hay sicarios. Cuando hay mafia, tarde o temprano se desata la violencia irracional, a la que no hay que buscarle justificativos, como por ejemplo, ¿por qué fueron a asaltar un colectivo a las 4 de la mañana en una zona humilde, donde había nada más que 3 o 4 pasajeros? Bueno, esas preguntas en los países que están acostumbrados a la mafia y al sicariato, no se las hace la población, porque ya están acostumbrados que lo que llamamos, comillas, inseguridad, y yo siempre me opongo a ese nombre, a esa denominación, porque es muy confusa, porque la vida no es segura, porque nadie está exento de una situación de lo que se llama, comillas, inseguridad, porque la inseguridad nos viene con la vida, nos viene con el nacimiento, porque somos seres vulnerables que necesitamos a los otros, no solo cuando somos pequeños, que en tanto mamíferos necesitamos que nos cuiden y que nos alimenten, porque si no nos morimos, sino también porque es un término muy impreciso lo de la seguridad, porque hay gente que no se siente nunca segura. Yo prefiero hablar del mundo del delito, ¿no? De cuáles son los delitos que ocurren, en qué circunstancias, por qué aumentan, por qué bajan. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires hace rato que hay delitos. Hace rato que matan. ¿Se acuerdan de la chiquita Guadalupe, de la 1114? No se armó ningún revuelo como el que se armó el otro día con los compañeros sindicalizados de los colectivos, por los chiquitos que matan por la espalda, que Guadalupe no fue la primera. No suceden estas cosas. Y hay algo que yo quiero unirlo porque estamos forzados a la mitad del vaso lleno, ¿no? Para no desfallecer, para no tirar la toalla en este momento en el que la dirigencia del Frente de Todos nos debe nos está debiendo varias, pero sobre todo los que tienen la lapicera, que son los que han tenido la última palabra desde hace 3 o 4 años, nos están debiendo un poco de tranquilidad, un poco de certezas y menos hipocresía, ¿no? Pero ¿qué es lo positivo que yo le veo a esta marcha que se está desarrollando ahora mismo en Villa Soldati, pidiendo y blanqueando una situación que los vecinos saben perfectamente? Cuando hay algún herido, las ambulancias no entran, patrulleros no hay por ninguna parte, son zonas abandonadas a la mano de Dios, y si la gente se harta y se va, mejor, porque es lo que están buscando. El gobierno de Larreta, que hoy dio un paso, que fue otra de las noticias del día, ¿no? El tema de las elecciones concurrentes. Esto quiere decir que vamos a tener que votar en octubre, seguramente en el mismo lugar. Eso se está por meter Servini de Cubría, se está por meter la justicia electoral para ver en qué términos plantea Larreta esto de las elecciones concurrentes, que quiere decir que son 2 elecciones separadas, pero que se llevan a cabo el mismo día, ¿no? Votar autoridades de la ciudad de Buenos Aires y votar
en las elecciones nacionales, que produjo como una hecatombe en Juntos por el Cambio, que uno nunca sabe hasta dónde creerles, hasta dónde no creerles, cuándo es sobreactuación, bueno, un montón de cosas, y en última instancia, uno siempre termina por creer hasta que la realidad nos demuestre lo contrario, que da lo mismo uno que el otro o que la otra, porque todos tienen un mismo mandante que no es Macri. Macri se ha sentido hoy desairado por su pichón. Hay que ver también qué pasa, ¿no?, con los carpetazos. Lamentablemente lo naturalizamos como para decirlo así nomás. Hay que ver cuál es la vendetta. Pero bueno, los radicales están chochos porque tienen más oportunidades con esta decisión de Larreta. Pero yo les decía recién, dentro de todo este bolonqui, de este nubarrón que estamos atravesando, dos cosas positivas. Por un lado, que la propia gente de Soldati haya decidido que esto no pasara, como ha pasado tantas veces, con los vecinos de la cuadra, lamentando la muerte de un chico, de una chiquita, de una persona, o en este caso, el de una mujer de 35 años, Lourdes, que también fue un caso raro porque una moto intentó sacarle la cartera, ella se resistió, le dieron un tiro por la espalda, pero la cartera no se la llevaron. Entonces, este tipo de violencias, eso es lo que resulta sospechoso, tanto en el crimen del colectivero como en el crimen de Guadalupe. ¿Qué tipo de gente anda con armas? Esto es para la extraviada esa que anda diciendo que quiere que andar armado, que anda armado, el que quiere andar desarmado, que ande desarmado, así, ¿no? Como en una especie de nube de etílica. No, la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí porque nos cansamos de ver muertes de inocentes, o vendetas personales, o femicidios, o parricidios, o lo que corno sea, pero las armas que se tienen se terminan usando. Es muy difícil que alguien compre un arma para guardarla en un cajón y no sacarla nunca. Entonces, se ha armado ahora una protesta grande en Soldati, de las más nutridas que yo he visto por un caso de este tipo, ¿no? Porque un poco también la gente de esos lugares, que viven en esos lugares, que están alejados de la mano de, no digo de Dios, alejados de la mano de Larreta, al que le importa un bledo cómo se vive en el sur de la ciudad, porque su peso electoral está en el norte de la ciudad, y que no salieron esta vez los de la cuadra, salieron los de la otra cuadra, y los de la otra cuadra, y los de la otra cuadra, porque hay un punto en el que, como decían los colectiveros el otro día, ya les mataron uno, les mataron dos, les mataron tres, bueno, hay un momento en que uno dice basta. En Soldati está pasando algo por el estilo, ya están podridos de que los asalten. Esto es una razón más para reafirmar que lo que se llama inseguridad, y a lo que yo me sigo resistiendo, el delito que a veces es pequeño y a veces cega vidas, como en este caso, necesita prevención, necesita presencia policial, pero de una policía a la que uno le puede ir a contar que tiene un problema, no de una policía que cuando uno le va a contar que tiene un problema le dispara. Porque con la metropolitana mucha gente no sabe si ir a denunciar o no denunciar. No es una policía amigable, no es una policía que esté al servicio de los vecinos, eso es mentira. Estará al servicio de los vecinos de Recoleta, al servicio de los vecinos de Soldati no está. Y también ha pasado algo en relación a este despertar de masa crítica, porque son despertares de masa crítica, ¿no? Hay gente que no está pensando todo el día en la política, como por ahí hacemos nosotros, que no está al tanto de todo lo que pasa, ni de los antecedentes, ni del contexto, pero lo sabe, porque lo sabe en el cuerpo, lo sabe en el miedo que siente cuando salen sus hijos a la calle, lo saben cuando se retrasa un hijo, lo saben cuando tienen que salir ellos después de las 10 de la noche a comprar una gaseosa en el kiosco de la vuelta, saben que están inseguros,
que no se sienten en confianza y que no hay nadie a quien recurrir, y que cuando pasa algo dramático llaman a una ambulancia que suele tardar mucho más de lo que aguanta la vida de quien está esperando asistencia sanitaria. Quería juntar esta conciencia, esta masa crítica de vecinos de los barrios más populares de esta ciudad, con también lo que yo creo que es una masa crítica que por acumulación terminó rebasando el vaso de aguante, y eso que tenemos un aguante digno de, no iba a decir de adictos o de fanáticos del Dalai Lama, que ahora se llama el Dalai Lama, ¿vieron? Un asqueroso resultó el Dalai Lama. Porque el ataque a Florencia Kirchner de ayer, y esto es lo que a mí me parece que es un síntoma. ¿Por qué lo analizo como un síntoma? Porque a Florencia ya la atacaron un montón de veces, a Cristina le hicieron de todo. Hace más de 10 años que viene durando este hostigamiento completamente ilegal, completamente fuera de toda posibilidad de análisis, donde lo único que puede hacer es enfermarse de bronca por las mentiras que dicen, por las guachadas que dicen. Pero bueno, ya la habían perseguido a Cristina cuando la visitaba en Cuba, que se iba cada mes y medio a visitar a la hija en Cuba. Decían que era una mala dirigente porque no estaba en el escenario político. Cuando la hija se mejora y viene para acá, salen estas dos, perdonen lo que voy a decir, pero dos conchudas. Porque la palabra encierra, esa palabra que es grosera, encierra, las mujeres, yo creo que muchas mujeres me van a entender, encierra un tipo de resentimiento patriarcal, de resentimiento que florece en algunas mujeres. Sí, y todas estas que andaban diciendo hace falta un sicario que le vuele la cabeza a esta hija de puta, lo escuchamos. Aplica el adjetivo, aplica, no lo voy a repetir, pero aplica, porque es un odio que viene de las entrañas, y viene de las entrañas de personas de el género femenino que en algún momento de sus vidas se han resentido, porque si no, no es posible pensar en la perversión, en la maldad y en la torpeza con la que hacen sus operaciones políticas. Pero miren qué curioso, ponen o resulta que salen al ruedo dos minas, las dos madres, para atacar a Cristina en tanto madre. Porque esto es como si ser madre le diera a cualquiera la autoridad para opinar sobre cualquier otra madre. Nadie que es madre se recibe de madre. Ese discurso de esta chica tiene hambre de madre. Bueno, hoy me enteré leyendo por casualidad una nota sobre Laura Di Marco cuando entró, porque además de estar en La Nación Más, también está en la CNN Radio. Miren qué nivel que tiene la CNN Radio. Díganme si es para cortar lazos definitivamente con esa emisora que alguna vez tuvo prestigio y que ya no lo tiene. Si trabaja Laura Di Marco en CNN, ya te cuenta cómo es CNN. Bueno, esta mujer se crió sin madre, pues su madre falleció cuando tenía 7 años en un accidente, con lo cual, pobrecita, debe ser ella la que tuvo hambre de madre, pero acá se aplicó de una manera perversa, política, deleznable. Y además de los repudios, de los que estamos acostumbrados a repudiar y que conocemos a todos los que repudian, porque firmamos infinidad de solicitadas todos juntos, porque firmamos porque nos hemos encontrado a lo largo de estos años haciendo lo que sabemos hacer y no volcándonos, no saliendo del universo del verbo, porque eso es lo que nos distingue y no quisiera que nos deje de distinguir. Nosotros anclamos en el verbo, en la palabra. Claro que la palabra sirve para tomar decisiones en concreto, no es que uno ancla en la palabra para viri.
¿no? La palabra es orientadora de acciones, si no la palabra no es nada, la palabra es biribiri. Pero anclamos en palabras para poder darle y encontrarle el sentido a los actos, a nuestros actos vinculados con la política. Y esta vez, pese a que a Florencia ya la habían estigmatizado, ya la habían condenado, habían ejercido violencia simbólica contra ella, contra Cristina, bueno, ni hablar, debe ser la persona más cacheteada y más blanco de violencia simbólica y violencia política que ha tenido este país, y ni siquiera después de Evita, porque a Evita le hicieron muchas cosas después de muerta. A Cristina se las vienen haciendo desde que era presidenta, y uno arde de ira, pero esta vez las reacciones fueron instantáneas. Hubo muchos periodistas que sabemos perfectamente que no son kirchneristas ni peronistas, pero que entienden los límites entre un periodismo opositor y la mafia. No es un límite demasiado difícil de encontrar, podemos encontrar, y ojalá que lo hagamos, ojalá que este sea un punto de inflexión donde podamos encontrar puntos de acuerdo con quienes no piensan como nosotros ni tienen el mismo proyecto de país que nosotros, y seguramente con quienes volveremos a debatir en el futuro, pero que se están dando cuenta de que hay una línea divisoria muy clara entre el periodismo opositor y la mafia. Viviana Canosa y Laura Di Marco son dos, ni siquiera digo periodistas, son dos mujeres a las que les han puesto un micrófono delante de la boca y que trabajan para la mafia. Fopea, hoy hablando de un escritor norteamericano detenido en Rusia. Bueno, Fopea falleció. Como chapa vinculada al periodismo, bueno, le vamos a hacer un responso a Fopea, porque ya no resiste más que esa chapa siga significando algo. Bueno, para redondear, se pronunciaron todos los consejos profesionales, el colegio de psicoanalistas, consejos profesionales de psicólogos de todo el país. La gente de la salud mental tomó este tema en sus manos con muchos más fundamentos de lo que podemos esgrimir nosotros, que llevamos años combatiendo a las Canosas y a las Lauras Di Marco, con la autoridad que les da tener las herramientas como para hacer un diagnóstico o como para poder abordar alguno de los temas que se abordó el otro día en La Nación Más. Todas esas instituciones, que son las más prestigiosas del país, salieron con comunicados fuertísimos donde dejan de una manera absolutamente clara que no se diagnostica a distancia, que no se puede hacer un acting político poniendo en juego la salud de una persona, que la anorexia nerviosa, que tampoco se sabe si tiene Florencia o no, pero cualquiera que tenga anorexia nerviosa tiene causas multicausales, y que no, de ninguna manera, que es una burrada, que es una obtusidad decir que una persona tiene anorexia nerviosa por hambre de madre, como decía Laura Di Marco. Una berretada perversa, dañina, y que tiene que cesar. Y esta es la manera, con toda la sociedad civil involucrada, reaccionando y desmintiéndolas. Que la desmienta yo, que venga este editorial y les haga un speech contra Laura Di Marco, contra la Canosa, y la verdad que es lo previsible, pero que tener a todos los consejos profesionales de psicólogos y psicólogas y a todas las instituciones vinculadas con la salud mental diciéndote: burra, no te metas con lo que no sabes, no se puede estar diagnosticando. ¿Se acuerdan del Nelson Castro, que le diagnosticaba a distancia a Cristina, le diagnosticaba bipolaridad? Bueno, será médico, pero así nadie diagnostica a nadie. Nelson Castro es un chanta y también juega con la mafia. Así que bueno, yo rescato este reflejo que me parece que tenemos que aceitar mucho más entre quienes estamos acostumbrados, y ustedes están acostumbrados
a que hablemos, y quienes hasta ahora han callado y tienen que empezar a tomar la palabra, porque la palabra está ahí para el que la quiera tomar. Esta vez lo han hecho y me parece un síntoma muy saludable. Hay que juntar masa crítica contra estos que vienen a proponernos el peor de los sistemas.